Listo. Sa- Bueno, vamos a iniciar. Señor Mario, ¿lo escuchamos? Mario, ¿lo estamos escuchando? ¿Me estás escuchando? Sí, señor. ¿Cuántos estamos conectados en este momento? Pues ya estamos 21 personas que entraron bien puntuales, 20. Pienso que podemos ir iniciando y en la medida en que ya vayamos haciendo introducción se irán uniendo más compañeros. ¿Les parece? Sí, sí, me parece. Bueno, entonces vamos a iniciar con el webinar de nuestra Asociación Norte Santanderiana de Obstetricia y Ginecología, SONOGO, el día de hoy con un tema, la verdad, muy importante que es el de tromboprofilaxis, a cargo de un invitado de lujo, quien es el doctor Daniel Alexis Mendoza Liscano. Daniel es intensivista del Hospital Universitario Erasmo Meós, es intensivista en la Clínica Santa Ana, hizo sus estudios en medicina en la Universidad Central de Caracas, si no estoy No, mal, Daniel. no, esa es la Cooperativa de Colombia aquí en Colombia, aquí en Santa Perdón, Marta. Universidad Cooperativa de Colombia. Posteriormente hizo su especialización en anestesiología en la Universidad De los Andes. de los Andes en Venezuela Sí. y es médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de Antioquia. Me pusieron puras siglas acá la cartilla de presentación, entonces me tocó un poquitico complejo. Pero bueno, estamos con Daniel, que pues principalmente es un amigo de los ginecólogos de nuestra ciudad y es una persona que se ha mostrado pues muy colaboradora y muy dispuesta a compartir su conocimiento con nosotros los ginecólogos. Así que Daniel, te damos las gracias y te damos la bienvenida a este espacio y bueno, te invito a compartir tu presentación para que vayamos entrando en materia. Voy acá a permitir, a ver, ¿me puedes solicitar compartir pantalla Ya para, la solicité. Me dice que estoy deshabilitado. momento, permitir. Te voy a hacer anfitrión un momento para que puedas compartir la pantalla. Sí, señor. O espérate un momento. Eh, sí, para que puedas compartir la pantalla y me devuelves la capacidad de ser anfitrión para poder seguir admitiendo a los compañeros que van ingresando. Ahí ya te hice anfitrión, entonces comparte la pantalla y me devuelves, por favor. Perfecto, ahí estamos viendo. Exacto, perfecto. Ahí están viendo bien, ¿cierto? Pero entonces voy Perfecto. a volverle la... La capacidad de ser anfitrión, reclamar anfitrión. Listo. Ya, Perfecto, Daniel. Bueno, el escenario es tuyo, te escuchamos, podemos iniciar. listo. Entonces ya iniciamos. Espera que... Bueno, primero que todo quiero darle las gracias a la Asociación Norte Santanderiana de Ginecología y Obstetricia, cabeza del doctor Mario Galvi, el doctor Machicado, por la invitación. Cuando estuve hablando con el doctor Mario en el hospital acerca de tromboprofilaxis, sí, en esa fue la charla que quedamos, sí, tromboprofilaxis, porque él estaba como muy preocupado por la incidencia de trombosis venosa profunda y las complicaciones que esto afectan nuestras maternas, y digo nuestras maternas porque, pues, como saben, también soy anestesiólogo, eh, y pues también me llegan mis maternas a la unidad de cuidados tanto intensivos de la Santana como intermedios del hospital. Pero siempre que doy una charla
creo que uno tiene que dar un diagnóstico, un tratamiento y un enfoque muy claro para poder llamar la atención y poder generar el impacto que uno desea. Entonces yo me atreví a cambiarle un poco el nombre a trombosis y embarazo, ¿sí? Y este va a ser nuestro contenido de la charla. Vamos a hacer una introducción sobre trombosis y embarazo, vamos a hablar de la epidemiología, la fisiopatología, los scores de riesgo para trombosis venosa profunda, el diagnóstico, tromboprofilaxis, vamos a hablar del tratamiento, vamos a hablar de anticoagulación y cirugía y por último unas conclusiones. Entonces, para iniciar, trombosis y embarazo, entonces tenemos que identificar o definir qué es un trombo. Trombo es un tapón hemostático o un coágulo en un vaso sanguíneo. Este coágulo o este trombo puede generar una oclusión en un vaso sanguíneo que puede ser una oclusión total o una oclusión parcial. Como les voy a mostrar en la siguiente gráfica. Espero y pongo aquí la opción de punteado de una vez. Aquí vamos a tener un trombo que genera una trombosis y genera la oclusión total de este flujo sanguíneo. En cuanto a la epidemiología, esta gráfica nos muestra la tasa de mortalidad materna en Colombia desde el año 2014 al 2023, ¿sí? Encontrando un pico pues, de 118 maternas por 100.000 nacidos vivos en el año 2021 y 102 por 100.000 nacidos vivos en el año 2020, esto probablemente por la pandemia. La mortalidad materna para el año 2023 en Colombia fue 80.5 maternas por 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, cuando vamos a buscar tromboembolismo pulmonar, que es la principal causa de muerte ante una trombosis venosa profunda, en Colombia es muy complejo de buscar a través del DANE. ¿Por qué? Porque el diagnóstico como tal no aparece y nos aparece este diagnóstico que es otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte. Y como podemos ver para el año 2023, más del 50% de nuestras embarazadas, nuestras maternas, murieron por esta causa. Y en esta causa no solamente entra tromboembolismo pulmonar, también entra sepsis materna y otras patologías más. Para el norte de Santander, miren lo importante, se murieron o fallecieron 14 maternas, ¿sí? Y las 14 maternas murieron con este diagnóstico. Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte. Entonces es complejo saber la incidencia aquí en Colombia. ¿Qué tenemos a nivel mundial? La mortalidad materna en el año 2023 para Estados Unidos fue 669 mujeres, ¿sí? Para una mortalidad de 18.6 muertes por 100.000 nacidos vivos, una mortalidad bastante baja en Estados Unidos, pero allá sí tenemos la incidencia de trombosis venosa profunda, 1.7 casos por 1.000 nacidos vivos, y en Canadá es de 5.4 casos por 10.000 nacidos vivos. Para poder entender por qué se genera una trombosis, ¿sí? Tenemos que volver a nuestra fisiopatología, que es tan clave para que no se nos olviden estas patologías. Entonces, para que se dé una trombosis, tiene que haber la famosa tríada de Virchow, recordándoselas que es el daño endotelial, una hipercoagulabilidad y una éstasis venosa. ¿Cómo sabemos o cómo creemos saber el embarazo es un estado procoagulante? Y les voy a explicar por qué es un estado procoagulante. Las mujeres embarazadas, aquí tenemos la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Hoy en día tiene otros nombres, pero pues los libros todavía la mantienen así por la facilidad que permite la explicación. Cuando tenemos una materna normal en embarazo, va a tener unos factores procoagulantes aumentados y unos factores de fibrinolisis disminuidos. Y estos factores procoagulantes están aumentados porque vamos a tener el factor 7, el factor 9, 10, 8 y 12 van a estar aumentados en cualquier embarazada. El factor 7 se va a estar aumentado hasta 10 veces su valor normal y esto a su vez va a generar el aumento del fibrinógeno y la formación del coágulo. La literatura menciona que el fibrinógeno en una materna sana se aumenta hasta 200 veces más que una persona no embarazada. Y los factores antifibrinolíticos están disminuidos principalmente por la disminución de la proteína S. Esta se encarga de activar la proteína C y al activar la proteína C, que es como la que contrarregula el factor 7, va a generar a mayor aumento del factor 7 y así es que genera la hipercoagulabilidad materna. Las siguientes dos diapositivas creo que son bastante importantes para empezar a aplicar en nuestras maternas. Este es el score que nos mide el riesgo, ¿sí?, de tromboembolismo venoso en nuestras maternas. Este es el score de riesgo que fue publicado por los ginecólogos y obstetras del Reino Unido en el 2015.
y se divide en tres factores, unos factores preexistentes, unos factores obstétricos y unos factores transitorios. Entre los factores preexistentes vamos a tener que, lógicamente, un tromboembolismo venoso previo es un factor de riesgo preexistente. La trombofilia, ya sea por factores hereditables o adquiridos, entre los hereditables vamos a encontrar la deficiencia de la proteína C, proteína S, porque lógicamente vemos que son fibrinolíticos y si hay deficiencia, pues va a generar mayor aumento del factor 7, el gen de mutación del factor 5 de Leiden, de la protrombina y antitrombina, deficiencia de la tritrombina. Y los adquiridos vamos a entender las patologías que conocemos por reumatología, síndrome antifosfolípido, lupus eritematoso sistémico, anticuerpos anticardiolipina o anticuerpos contra la glicoproteína B2. Otras comorbilidades como el cáncer, falla cardíaca, el síndrome nefrótico, la diabetes mellitus tipo 1 cuando ya hay nefropatía, la edad mayor de 35 años, la obesidad, la paridad mayor a 3 embarazos, las venas varicosas, fumar y aquí aparece la paraplegia como último. Estos son los factores preexistentes. Como factores obstétricos tenemos el embarazo múltiple que concurra con preeclampsia, una cesárea de emergencia, un trabajo prolongado, una muerte perinatal, una hemorragia posparto o un parto pretérmino. Y como factores nuevos o transitorios vamos a tener cualquier procedimiento en el embarazo, en el puerperio, excepto la perinorrafia, las fracturas de hueso, la hiperemesis o la deshidratación, el síndrome de hiperestimulación ovárica, la admisión o inmovilidad por más de 3 días y cualquier signo infeccioso que requiera hospitalización y manejo antibiótico. Entonces, como vemos, tienen 3 factores. Ahora vamos a darle el puntaje a cada factor. Esto es relativamente el puntaje que se le da a cada factor. 4 puntos se le va a dar a un tromboembolismo venoso previo que no sea relacionado a una cirugía mayor, ¿sí? Y este es el único que da 4 puntos con otro que ustedes conocen muy bien, que me voy a adelantar acá, el síndrome de hiperestimulación ovárica. Son los únicos 2 factores que dan 4 puntos como factor de riesgo. Cuando vemos las patologías que como que uno más temor le tiene, que son el cáncer, las reumatológicas o las de trombofilia, esto dan 3 puntos. La mayoría del resto de factores, que es lo que pues, conocemos comúnmente, los que nos enfrentamos a diario, que es la paciente obesa mayor de 35 años, la que tiene más de 3 hijos, la fumadora, las de venas varicosas, ¿sí? Tenemos aquí la cesárea electiva, el trabajo mayor a 24 horas, la hemorragia posparto, ¿sí? Múltiples embarazos, eso da de 1 a 2 puntos. La cesárea programada, cesárea de emergencia, perdón, da 2 puntos, ¿sí? Y queda 3 puntos. Cualquier procedimiento en el embarazo o en el puerperio, excepto que sea una reparación del periné y la deshidratación, la hiperemesis. Como ven, esos son como los únicos factores. Entonces, ¿qué hacemos si nosotros llegamos a tener una materna con esta puntuación? Entonces, si el score es mayor a 4 en estos factores de riesgo antenatales o prenatales, se debe considerar tromboprofilaxis desde el primer trimestre. Si tenemos un score de 3 como riesgos antenatales o prenatales, se debe considerar tromboprofilaxis desde las 28 semanas. Si tenemos 2 factores de riesgo postnatales o mayor a 2 postnatales, se debe considerar tromboprofilaxis por al menos 10 días. Si la paciente es admitida al hospital de manera antenatal o prenatal, se debe lógicamente considerar tromboprofilaxis. Y si la paciente es readmitida en el puerperio, también debemos considerar la tromboprofilaxis. Lógicamente, esto debemos balancearlo en cuanto al riesgo de hemorragia, sí, pero siempre creo que es un score que es muy importante para empezar a aplicar y para saber cuánto tiempo lo debemos mantener o por cuánto tiempo y a qué maternas debemos iniciarle esta tromboprofilaxis. Cuando ya tenemos la fisiopatología, ya tenemos los scores de riesgo, ahora lo que quiero mostrarles es el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica una trombosis venosa profunda y un tromboembolismo pulmonar? Con este estudio, que es el famoso DPEP, fue un estudio publicado en el año 2019, ¿sí? En la revista británica de ginecología y obstetricia, lo que nos demuestra es que tanto la sensibilidad como la especificidad de los signos clínicos
son muy bajos. Por eso podemos evaluar que el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo son demasiado bajos y por eso es como tan complejo poder hacer un diagnóstico. Cuando evaluamos la sensibilidad, tenemos que la mayor sensibilidad la tiene la disnea, seguida del dolor torácico. Y la especificidad, hemoptisis, la tos, el síncope, las palpitaciones, ¿sí? Y signos clínicos de trombosis venosa, es decir, el aumento unilateral del diámetro de los gemelos de nuestra materna. Esta es la conclusión de ese estudio. No hay ningún signo o síntoma que por sí solo nos pueda hacer sospechar de una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar en este caso, ¿sí? Sin embargo, entre más signos tengamos y entre más los sospechemos, más fácil o más para nuestro método diagnóstico de poderlo tener en la cabecita y poder hacer este diagnóstico. Cuando ya tenemos la sospecha de un tromboembolismo pulmonar, porque es que la trombosis venosa, si tenemos una pierna unilateral de nuestra materna y le hacemos un Doppler venoso, pues la diagnosticamos, pero el riesgo y lógicamente le iniciamos manejo que lo vamos a hablar más adelante. Pero ¿cuál es el temor de que una materna nos haga una trombosis venosa o que un paciente, así no sea materna, nos haga una trombosis venosa? Es el riesgo de tromboembolismo pulmonar. Entonces ustedes me van a preguntar, Daniel, pero bueno, sí, listo, yo tengo una materna con trombosis venosa profunda y tiene signos clínicos de tromboembolismo pulmonar, tiene dolor torácico, está taquicárdica, tiene hemoptisis. Yo la someto a un estudio radiológico. La pregunta es sí, pero la respuesta es sí, pero antes de ese sí, hay algoritmos con los cuales nos podemos ayudar para poder definir qué paciente debe ir o no a un estudio avanzado diagnóstico. Este es el algoritmo JERS, es un algoritmo que este fue un artículo publicado en New England Journal en el año 2019 con el objetivo de hacer, este algoritmo ya existía en población no materna, pero con el objetivo de realizarlo en población materna. Este fue un estudio que tuvo como el objetivo de evaluar si el protocolo JERS era seguro para descartar tromboembolismo pulmonar y evitar imágenes innecesarias en mujeres embarazadas. Fue un estudio prospectivo multicéntrico realizado en 18 hospitales. Fue realizado entre el 2013 y 2018 y los criterios de inclusión eran embarazadas mayores de 18 años con sospecha de tromboembolismo pulmonar. ¿Y cuál era la sospecha? Una paciente que tuviera dolor torácico o disnea acompañado de taquicardia con o sin hemoptisis sensibles y específicos que les mostré en el estudio de IPEP. A estos pacientes ellos le hacían el algoritmo JERS. ¿Y qué era el algoritmo JERS? Empezaban a evaluar si el paciente tenía trombosis venosa profunda o hemoptisis o si el diagnóstico más probable por el médico tratante era tromboembolismo pulmonar. Si tenía uno de estos criterios, se iba y se evaluaba junto con el dímero D para, de acuerdo a este valor, definir si requería o no requería una imagen diagnóstica. La conclusión fue que el algoritmo JERS es seguro para descartar tromboembolismo pulmonar en maternas y evitó el angiotac en un 32 a un 60%. Entonces, les voy a demostrar cómo era el algoritmo. Entonces, ellos tenían las maternas a las que se sospechaba de embolismo pulmonar, es decir, taquicárdica, con disnea o dolor torácico, con o sin hemoptisis. Posteriormente, ordenaban el dímero D y evaluaban por lo menos uno de estos tres criterios, si tenía signos clínicos de trombosis venosa, si tenían hemoptisis o si el diagnóstico más común era embolismo pulmonar. Si la paciente tenía signos clínicos de trombosis venosa, le solicitaban de una vez un Doppler venoso. Si el Doppler venoso era normal, entonces iniciaban tratamiento anticoagulante. Si el Doppler venoso era normal, volvía al algoritmo. ¿Y qué nos decía el algoritmo? Entonces, si los pacientes se dividían en pacientes que tenían criterios JERS y no, o que no tenían criterios y que tenían por al menos uno de los tres criterios. Si no tenía menor de 1000, se retiraba el tratamiento anticoagulante. Estos pacientes o todos los pacientes se seguían durante 3 meses. Si el paciente no tenía criterios JERS, pero el dímero era mayor de 1000, ellos realizaban un angiotac, ¿sí? Y de acuerdo al angiotac definían si tenía embolismo pulmonar y se iniciaba tratamiento. Cuando el paciente tenía uno de los tres criterios JERS, pero el dímero E era menor
menor de 500, se retiraba, se descartaba el embolismo pulmonar y se retiraba el tratamiento. Y cuando tenía uno de los 3 criterios, ya por lo menos uno, y el dímero era mayor de 500, se pedía angiotac y si salía positivo, se iniciaba tratamiento. En total fueron aproximadamente 498 maternas. Este es las características demográficas de las pacientes y como se pueden dar cuenta, la mayoría de las pacientes eran del tercer trimestre, ¿sí? Si tenían previo tromboembolismo, si era primer embarazo, o sea, estaban con unas características demográficas muy parecidas a las maternas que nosotros manejamos aquí en nuestra ciudad. Entonces, esto fue lo que ellos encontraron. En total, 498 maternas fueron incluidas. Sin embargo, 4 de ellas se diagnosticaron tenían signos de trombosis venosa profunda y fueron diagnosticadas por Doppler venoso. Nos quedamos con 494 maternas. De esas 494 maternas, 252 no cumplía criterios GIRS y el dímero D era menor de 1000, 164. Y sin embargo, 11 maternas no cumplieron el protocolo los médicos y decidieron llevar la angiotac. De esas 11 maternas, una salió con tromboembolismo pulmonar. 88 maternas que no cumplían criterios GIRS tenían dímero E mayor a 1000, ¿sí? Sin embargo, 13 maternas no fueron llevadas a angiotac a pesar que el protocolo lo decía, ¿sí? Y una materna fue llevada a gamografía de ventilación perfusión. En esas maternas, una se le pudo confirmar que tenía embolismo pulmonar. Cuando vamos al grupo de los que no cumplían o no tenían criterios GIRS, es decir, que no tenían criterio y tenían el dímero D, sí, a una materna se le hizo angiotac porque se violó el protocolo, sin embargo no se encontró tromboembolismo pulmonar y 211 maternas tenían un dímero D mayor de 500 y tenían un criterio GIRS, ¿sí? De esas, 11 no se llevaron a angiotac, ¿sí? Y una se llevó a perfusión, a gamografía de ventilación perfusión. Sin embargo, fueron confirmadas 15 embolismos pulmonares. Entonces, es relativamente sencillo. Si no tenía ningún signo GIRS y el dímero D era mayor a 500, se llevaba angiotac. Si no tenía ningún signo GIRS y el dímero D era mayor a 1000, se llevaba angiotac porque lógicamente la paciente tenía el dolor torácico, la taquipnea o la disnea y o con o sin hemoptisis. Y estos son los resultados. Como podemos ver, de las maternas que no tenían indicada angiotomografía, ninguna materna que no tenía indicada angiotomografía, ninguna materna tuvo tromboembolismo. Aquí son 195. ¿Por qué 195? Porque son 164 más 31 de los dos brazos. ¿Sí? Y de las 16, de las 299 maternas, a las 16 que se les indicaron el angiotac, las 16 tenían tromboembolismo pulmonar. Entonces, como podemos observar, ¿sí? Este algoritmo nos sirve para definir y es seguro para definir si la paciente debe ser o no lleva a una angiotomografía. Entonces ustedes me van a preguntar, listo, Daniel, entonces sí, hay que ya hacer la angiotomografía. Entonces, ¿es seguro esto para las maternas? Entonces aquí tenemos los dos estudios que son el gold estándar para poder diagnosticar un tromboembolismo pulmonar. La gamografía de ventilación perfusión y la angiotac. La gamografía de ventilación perfusión se puede realizar en el embarazo, tiene un falso negativo de 0.4% y tiene menor radiación si se utiliza gamografía de mediana dosis. El angiotac pulmonar también se puede utilizar en el embarazo, el falso negativo es de 0.5% y es de elección en asmáticas severas. ¿Y por qué tiene bajo riesgo? Estos son los miligray, que es lo que mide la radiación. Y aquí tenemos este apartado donde dice que una dosis mayor de 250 miligray puede ser asociado con un riesgo de 0.1 de malformación fetal. Y aquí tenemos los miligray que nos genera nuestros estudios. Una radiografía de tórax genera menos de 0.1 miligray, una angiotac genera 0.5, una gamografía de ventilación perfusión genera 0.47 miligray porque hay que sumar la ventilación y la perfusión. Una venografía genera 0.5 y una venografía unilateral genera 3 miligray. Entonces, con esto les demuestro que tanto el angiotac como la gamografía de ventilación perfusión son seguras para hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Entonces, este es un angiotac donde vemos
la arteria pulmonar lobar derecha con un tromboembolismo masivo, pues, se clasifica radiológicamente, sí, ocluye toda la rama principal de la arteria pulmonar derecha, ¿sí? Cuando nosotros nos llega una paciente así, probablemente no tiene angiotac, nosotros nos ayudamos de la ecografía a la cabeza de la cama, que es el famoso focus, ¿sí? Entonces aquí les traigo dos imágenes donde podemos observar, este es el famoso signo de McConnell, que genera esto es un ecocardiograma, una ecografía cardíaca, donde vemos cuatro cámaras, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, aurícula derecha y aurícula izquierda. Y como podemos observar en el video, pero y lo devuelvo, se genera una hipocontractilidad de la base lateral y se genera una hipercontractilidad del ápice del ventrículo derecho. Y esto también es una ecografía de cuatro cámaras y lo que le quiero demostrar aquí es que mire el diámetro del ventrículo derecho y el diámetro del ventrículo izquierdo. El diámetro del ventrículo derecho es superior al del ventrículo izquierdo, lo cual esos son signos de que hay un tromboembolismo pulmonar que nos está generando una disfunción cardíaca. Y esto es una ecografía de miembro inferior, esto es lo que hacen los radiólogos y que es lo que nosotros también hacemos en la UCI ante unos signos de trombosis venosa, que es ese dolor unilateral, ese diámetro unilateral de la pierna mayor del que el contralateral. Entonces se hace una ecografía venosa, aquí tenemos la arteria femoral y aquí la arteria femoral, perdón, y la vena femoral y como podemos ver hay un trombo en la vena femoral. Entonces, ¿qué dice la guía de tromboembolismo pulmonar, que es la más reciente en la Sociedad Europea de Cardiología? Y les traigo resaltado porque tiene su apartado en el embarazo. Entonces ellos dicen, si nosotros tenemos una sospecha, probabilidad alta de tromboembolismo pulmonar, se debe iniciar anticoagulación. O si tenemos una probabilidad baja y el resultado primero es positivo, sin embargo ellos no mencionan el valor y por eso les traje anteriormente lo del algoritmo GERS, ¿sí? Inicia anticoagulación. Posterior de iniciar anticoagulación, haga la compresión ultrasonografía de miembros inferiores. Si la ultrasonografía de miembros inferiores es positiva, el paciente no requiere angiotac. Se le inicia tratamiento de anticoagulación de una vez con heparinas de bajo peso molecular. Eso lo vamos a hablar más adelante. Si no hay signos de trombosis venosa, ¿sí? Entonces se debe pedir angiotac o gammagrafía, ventilación, perfusión. Esto es en el embarazo, como se los comenté, y mire que la propia guía lo dice, se lo debemos hacer. Si es positivo, perdón, se inicia tratamiento. Si es negativo, con esto estamos descartando el tromboembolismo pulmonar. Cuando tenemos el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que hacer es evaluar la severidad de ese tromboembolismo pulmonar y esto se evalúa por medio de esta tabla que es el famoso PESI, que es por sus siglas índice de severidad en el embolismo pulmonar y esto evalúa mucho y Aló, Daniel. Daniel, aló. ¿Aló, me No. escuchan? Sí, sí, creo ¿Ya? que se nos cayó un momentico la conexión. Déjame, te hago otra vez anfitrión. Listo, comparto otra vez para que reiniciemos desde donde íbamos. Qué pena. Se cayó un momento el internet y por eso perdimos. Ahí ya me ven. Bien. Perfecto. Listo, ya estamos de nuevo. Listo. Entonces les comentaba que
El índice de PESI, índice de severidad pulmonar, se utiliza para poder clasificar el riesgo de mortalidad de nuestras pacientes, que se clasifica en alto, intermedio y bajo. El intermedio a su vez se subdivide en intermedio alto, intermedio alto. ¿Y esto para qué nos sirve? Para poder nosotros definir también el tratamiento de nuestra paciente. Vamos a darle aquí otra opción de puntero. Entonces, el riesgo alto de mortalidad es aquella paciente con estabilidad hemodinámica que muy seguramente va a ser clase 3 o clase 4, de acuerdo a la tabla que les mostré, que va a tener disfunción del ventrículo derecho, como lo demostré por ecocardiografía, y que tiene elevadas las troponinas. Es decir, a este paciente sí o sí la tenemos que trombolizar o un tratamiento que vamos a hablar más adelante, porque si no, esta materna se nos va a fallecer. El intermedio alto es aquella paciente que tiene estos 3 puntos, es decir, tiene el PESI 3 o 4, tiene disfunción del ventrículo derecho, tiene elevación de troponinas, pero no está inestable. En este apartado, la trombolisis, como lo voy a mostrar más adelante, no está tan demostrada y se podemos dar espera con anticoagulación. El intermedio bajo, aquella paciente que tiene el PESI 3 o 4 y que no tiene disfunción del ventrículo derecho o puede tener disfunción, pero no tiene elevadas las troponinas. Y el riesgo de mortalidad bajo es aquella paciente que solamente tiene el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, pero no tiene índice de severidad, no está inestable, no tiene infunción del ventrículo derecho y puede tener o no tener elevación de troponinas. Entonces, cuando tenemos una materna con un score alto de trombosis venosa profunda, el tratamiento o la prevención más bien es la tromboprofilaxis. ¿Y con qué hacemos la tromboprofilaxis? Las heparinas de bajo peso molecular son los fármacos de elección, sin embargo, las heparinas no fraccionadas también son seguras. ¿Cuál es el riesgo? Que se asocian más a trombocitopenia. Es importante dejar claro que los nuevos anticoagulantes orales, los DOACs, y los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, están contraindicados en el embarazo. ¿Qué dosis manejamos para una tromboprofilaxis? Entonces, esto también es sacado de la guía del Colegio Británico de Ginecología. Pacientes menores de 50 años, voy a hablar de noxi de alteparina, que es lo que tenemos en Colombia, le damos 20 miligramos subcutáneo de 10, o de alteparina 2500. Si es de 50 a 90 kilos, damos 40 miligramos subcutáneos día o 5000 unidades día de alteparina. Si es de 90 a 130 kilos, y esto es lo que hacemos nosotros, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos y en la UCIN del hospital, ¿sí? Es que la dosis que le corresponde ya la partimos en dos, es decir, 60 miligramos día, pero este asterisco es de esto, que la partimos en dos dosis. Si es de 100 y de 7000 para la enoxaparina solamente, y de alteparina 7000 unidades día. Si pesa entre 130 y 170, 80 miligramos día, ¿sí? Que puede ser partida, ¿sí? Y si pesa mayor de 170, es de 0.6 miligramos por kilo día. Es importante acotar que esta dosis es con el peso con el que inició nuestra materna en el embarazo, no es con el peso actual si está en el tercer trimestre. Y la heparina no fraccionada es de 5000 unidades subcutáneas cada 12 horas, sin importar el peso, teniendo en cuenta lo que les mencionaba del riesgo de trombocitopenia. Cuando ya tenemos un tromboembolismo pulmonar, porque lo que les decía, el riesgo es que esa trombosis venosa nos haga un tromboembolismo pulmonar y nos lleve a nuestra paciente al riesgo de mortalidad, hay que dar anticoagulación si la paciente o su vida no está en riesgo. ¿Cuál es la dosis de anticoagulación? Si es heparina de bajo peso molecular, es de 1 miligramo por kilo de peso al inicio del embarazo, como les comentaba, cada 12 horas. Es decir, si pesas 60 kilos, serían 60 miligramos cada 12 horas subcutáneas. Si es heparina no fraccionada, esta para anticoagulación no se coloca subcutánea, entonces ya tocaría colocarla intravenoso de acuerdo a un nomograma que ya le voy a mostrar lo que recomienda la guía. Hay que tener en cuenta que la heparina de bajo peso molecular y los antagonistas de vitamina K, es decir, la warfarina, son seguros en la lactancia. Y esto es lo que le decía de la heparina, esta es la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, donde dice si usted tiene una paciente con tromboembolismo pulmonar que no está en riesgo su vida y le va a iniciar anticoagulación y no tiene enoxaparina porque no hay disponibilidad, usted utiliza heparina de acuerdo a este normograma. Entonces lo ideal es dar un bolo de 80 unidades por kilo, ¿sí? Y seguir la infusión aproximadamente de 4 a 6 unidades por kilo hora y usted hace el tiempo control, el PTT, cada 4 a 6 horas.
Si el PTT sale entre 35 y 45, da un bolo de 40 y aumenta la infusión 2 unidades más. Lo ideal es tener el PTT entre 1.5 a 2 veces. Ahí no se hace ningún cambio. Si ya el PTT está por arriba, se reduce la tasa de infusión 2 unidades, y si ya el PTT es mayor de 90 segundos, se para la infusión por 1 hora y se reduce la infusión que usted tenía a 3 unidades por kilo hora. Y está la dosis de anticoagulación de la heparina de bajo peso molecular. Voy a hablarle de la noxaparina, alteparina, que es lo que tenemos aquí en Colombia. Entonces la dosis es de 1 miligramo por kilo cada 12 horas o de 1.5 miligramos por kilo una vez al día. Y de alteparina es de 100 unidades por kilo cada 12 horas o de 200 unidades por kilo una vez al día. Ustedes dirán, listo, Daniel, tenemos esa paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar. Lógicamente, este paciente, si ya tiene sospecha y tiene signos de alarma, como le mostré, la taquinea, la disnea, pues esta paciente no debe ser trasladada a una unidad de mayor dependencia, ¿sí? Pero ustedes se preguntarán, bueno, Daniel, ¿y si hay una materna y tiene el riesgo, entonces ustedes la trombolizan? Nunca me ha tocado llegar hasta ese nivel de trombolizarla. Sin embargo, revisando la bibliografía, esta fue una revisión sistemática del año 2017, ¿sí? Donde hacen una revisión sistemática y toman todos los estudios de todas las maternas con tromboembolismo pulmonar y evaluaron el tratamiento que le realizaron a esas maternas. En total fueron aproximadamente 124 maternas, ¿sí? Como podemos ver, 74 maternas le hicieron trombólisis. Y miren lo importante. De estas 74 maternas, la supervivencia materna fue de 96%, ¿sí? Y de esas maternas, 17% estaban en paro cardiorrespiratorio. La supervivencia fetal fue más del 70%. Lógicamente, si hubo un riesgo de sangrado mayor. Cuando también encontraron en el estudio donde habían 36 maternas a las cuales le hicieron embolectomía, ¿sí? Sin embargo, la supervivencia también fue alta, 86%, ¿sí? La fetal también fue del 80%, pero este procedimiento es más complejo y solamente se hace en sitios de cuarto nivel, ¿sí? Que tienen mucha experiencia, yo sus cirujanos cardiovasculares. Y la trombectomía percutánea sin lisis la encontraron en 7 pacientes con una supervivencia materna del 7%, una supervivencia fetal del 75%. Y miren lo importante, tuvieron que conectar o encontraron estudios donde hablaron de ECMO en 3 pacientes con la supervivencia del 100% de las maternas que conectaron a ECMO. Como les decía, lo que nosotros tenemos a la mano es la trombolisis con sobre todo alteplase, ¿sí? Como podemos ver, el mayor riesgo, estos fueron los efectos adversos, fue de hemorragia posparto, 14, 24 maternos lo presentaron. La muerte fetal fue 6 de 50 pacientes. ¿Cuál es la dosis del trombolítico? Entonces, lo ideal es alteplase, que lo tenemos disponible. Usted coloca 100 miligramos durante 2 horas o se colocan 0.6 miligramos por kilo durante 15 minutos. Es decir, esta es la dosis recomendada, digamos, si llegamos a tener una paciente con tromboembolismo pulmonar que nos hace parada cardíaca y que no alcanzamos a trasladarlo a una unidad de alta dependencia, lo ideal es colocarle esta dosis en 15 minutos que no sea mayor de 50 miligramos. Las contraindicaciones absolutas de la fibrinolisis es la historia de hemorragia o stroke, que es un ACV isquémico de origen desconocido, un stroke o isquémico 6 meses previo, un tumor en el sistema nervioso central, una cirugía mayor o un trauma en las 3 semanas previas, una diatesis hemorrágica o un sangrado activo. Y ellas, la guía, muy responsablemente colocan relativas que el embarazo o en el periodo posparto, ¿sí? En las primeras semanas es riesgo, lógicamente, una contraindicación relativa porque pues sabemos el riesgo que puede presentar la paciente. Se me dirán, listo, Daniel, pero nosotros tenemos tromboprofilaxis, no nos pasó nada lo del tromboembolismo, pero necesitamos saber cómo hacemos con estas maternas para definir la cirugía, porque tenemos una cirugía programada para hacerle su cesárea. Entonces, este es un artículo publicado en la revista británica de anestesiología del año 2025, del presente año, donde resume las recomendaciones de toda la guía. Es decir, mis compañeros anestesiólogos no le pueden hablar mentiras ya a ustedes. ¿Y qué dice esta guía? Si vamos a hablar primero de tromboprofilaxis. Entonces, si utilizamos heparina de bajo peso molecular, es heparina no fraccionada, que yo les comenté que la dosis era de 5.000 unidades cada 12 horas para tromboprofilaxis, lo que se espera es que ustedes detienen la tromboprofilaxis de 4 a 6 horas.
Y esto es lo que dice la Guía Americana de Anestesia Regional y evalúa o puede evaluar el estado de coagulación. Normalmente usted la detiene de 4 a 6 horas y no evalúa estado de coagulación, que se evalúa con el PTT. La Sociedad Americana de Perinatología y Obstetricia también sugiere lo mismo que la ARRA, de la detiene por 4 a 6 horas o evalúa el estado de coagulación. La Sociedad Europea de Cuidado Intensivo o de Anestesia Regional recomienda que si la dosis es menor de 200 unidades por kilo, espera 4 horas y no solicita ningún examen. Y otras asociaciones de anestesia esperan 4 horas y evalúan el estado de coagulación. Si es tromboprofilaxis, pero con enoxaparina o heparinas de bajo peso molecular como la doltaparina, todas están de acuerdo que tenemos que esperar es 12 horas. Es decir, si usted le coloca la tromboprofilaxis una vez al día, es decir, a las 7 de la noche, 6 de la noche a su paciente, al otro día a las 7 de la mañana usted ya le puede estar realizando la cesárea. Si hay una dosis intermedia de heparina no fraccionada, es decir, dosis intermedia o consideradas altas, aquí sí es lo ideal, así sea heparina no fraccionada, espere 12 horas y evalúe el estado de coagulación. Y lo mismo si es heparina no fraccionada, lo ideal es esperar de 12 a 24 horas si es tromboprofilaxis, pero a dosis alta. En cuanto a la aspirina, yo sé que ustedes esto ya lo saben, no hay ninguna limitación para la anestesia regional, ¿sí? Y vamos a hablar de la dosis terapéutica, es decir, de aquella paciente que tiene tromboembolismo pulmonar, que no está grave, que no vive función derecha y que va a ser llevada a cesárea. Entonces, si estamos utilizando heparina no fraccionada por normograma y la dosis es más de 10.000 unidades o 20.000 unidades, se debe esperar, según la ASRA, 24 horas y evaluar coagulación. Seguir la Sociedad de Perinatología 24 horas y evaluar coagulación. Pero según la Unidad de Cuidados Europea de Cuidado Intensivo y Europea de Anestesia Regional, y eso es lo que nosotros normalmente hacemos, esperamos 6 horas después de suspender la heparina y evaluamos el PTT. Aquí también se puede hacer con el factor 10 activado o el tiempo activado de coagulación. Si esto también cuando la heparina es en infusión, pero ya no dosis tan altas, lo que le decía, de 4 a 6 horas, 4 a 6 horas, 4 horas, sí, y evalúe el estado de coagulación espial, el PTT. Si tenemos dosis de anticoagulación de enoxaparina o teparina, todas están en la misma recomendación, que es esperar 24 horas. Es decir, si usted tiene una paciente que está anticoagulada plena con enoxaparina, ¿sí? Y la cesárea es mañana a las 7 de la mañana, usted le tiene que haber colocado su última dosis de enoxaparina hoy a las 7 de la mañana. Entonces, ya para terminar, unas conclusiones. Importante recordar que el embarazo es un estado procoagulante. Siempre debemos evaluar los scores de riesgo. Esto es importante. Acostumbrémonos a hacer el diagnóstico de la paciente y evaluar su score de riesgo de trombosis venosa profunda. Y eso, como les mostré, no es relativamente difícil y es de acuerdo a la guía que es la que está validada británica de ginecología obstetricia. De acuerdo al puntaje, definir tromboprofilaxis. Es importante también tener presente si la paciente tiene asimetría en miembros inferiores, si tiene dolor, no solamente como ginecólogos evaluar su abdomen, evaluar la fetocarte, sino también preguntarle por sus miembros inferiores y evaluar si hay presencia o no de simetría. Los signos y síntomas son poco sensibles y específicos, sin embargo, tener presente el dolor torácico, la disnea, la taquicardia y la hemotisis son muy importantes y nos puede orientar al diagnóstico. El algoritmo ya validado en materna nos puede ayudar si la paciente requiere o no requiere angiotomografía o gramografía de ventilación perfusión. El manejo principal del tromboembolismo pulmonar de bajo y moderado riesgo es la anticoagulación. Los anticoagulantes recomendados por diferentes guías, como se lo mostré, son la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. El tratamiento del tromboembolismo pulmonar se debe mantener por 3 meses si la paciente no tiene una patología que la condicione, reumatológica sobre todo. La heparina no fraccionada, la heparina bajo peso molecular, las antagonistas de la vitamina K como la warfarina y el acenocumarol son seguros en la lactancia. Ojo, los DOAC están contraindicados tanto en el embarazo como en la lactancia. Toda paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar debe ser manejada en una unidad de mayor dependencia y tenemos que tener un equipo multidisciplinario, no solamente el ginecostetra, el intensivista, nos tiene que acompañar también el perinatólogo, evaluarla el hematólogo, el anestesiólogo para definir el mejor momento de que nuestra paciente, si requiere ser llevada a cirugía, cuándo es el menor momento. Y ante un tromboembolismo pulmonar que amenaza la vida, el tratamiento puede ser trombolisis, no tengamos miedo, trombectomía o si no solicitar un mayor nivel a una oxigenación de membrana extracorpórea modo venoso.
Para finalizar, recordemos que la suerte favorece a la mente preparada. Esta frase de Luis Pastor y sigámonos preparando. Muchas gracias. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias por tu excelente presentación. Realmente, si quieres, devuélveme un momentico. Cierra lo de compartir pantalla para que nos podamos ver todos. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, primero agradecerte y felicitarte por la excelente presentación. Realmente toda esta información para nosotros es, como tú lo dices, fundamental mantenerla, mantenernos actualizándonos en un tema tan importante como es este y un tema que tiene tanta incidencia sobre pues mortalidad en nuestro país y bueno, es algo a lo que le debemos prestar mucha atención. Voy a abrir la oportunidad para los colegas que quieran hacer preguntas al doctor Daniel, que tengamos la posibilidad de hacerlas. Entonces, si quieres, las van poniendo acá en el chat y yo se las voy transmitiendo o el que quiera levantar la mano y hacer la pregunta directamente activando el micrófono también podemos. Entonces, primero, Mario, ahí solicitar reactivar audio, te escuchamos. Sí, primero que todo agradecer a Daniel por la excelente presentación. Antes de hacer las dos preguntitas que quiero hacer. Eh, Contarles que Daniel está en el hospital liderando el grupo de respuesta rápida. Ese es un tema que en algún día tendremos que revisar nosotros porque definitivamente ese grupo de respuesta rápida es la que nos lleva a salvar pacientes porque pues nosotros somos ginecólogos, ¿sí? Y hay patologías que se nos presentan en nuestras maternas, en los servicios de sala de partos que necesitamos de un manejo rápido y ese es un tema que quiero que revisemos más adelante con el doctor Daniel que está liderando ese grupo de respuesta rápida. Dos preguntas rápidas, Daniel. Una, esa paciente que tiene un factor de riesgo, que yo le hago una cesárea, ¿al cuánto tiempo recomiendas el inicio de una dosis de enoxaparina? Y por cuánto tiempo la mantengo yo después del posoperatorio o el parto que tiene el riesgo importante de la paciente? Esa es la pregunta. Listo. Ya, ¿me escuchan? Bueno, entonces, primero, si la paciente tiene un score mayor a 2, de acuerdo al Colegio Británico de Ginecología y Obstetricia, se debe mantener la tromboprofilaxis por al menos 10 días. ¿Listo? Pero, ¿qué paciente, a cuándo iniciar? Que fue la primera pregunta que me hizo. Sobre todo uno busca, si la paciente tiene muchos factores de riesgo, es decir, mayor a 4, lo ideal es evaluar si a las 12 horas le podemos iniciar. Nosotros hay maternas que son obesas, son tercer embarazo, fue cesárea de emergencia, que tuvieron muerte perinatal o fetal, se la iniciamos a las 12 horas posterior de la cesárea. Lógicamente hay que evaluar cómo están los loquios, el sangrado, ¿sí? Pero lo ideal, si es una materna común y corriente, a las 24 horas se puede iniciar la tromboprofilaxis si no hay signos de sangrado en su herida en cuanto a los loquios. Super, Mario, ¿iba a hacer otra pregunta? Dijo No, que no, hay dos señor, gracias. preguntas. Bueno, muy bien. Estoy por acá viendo el chat. Y bueno, creo que no hay más preguntas para el doctor Daniel. Pues una vez más, agradecerle por la disposición, por haber sacado este tiempo para compartir esta información y este conocimiento importante con nosotros. A todos los participantes, agradecerles la puntualidad y bueno, la presencia en estas actividades que realizamos en nuestra Asociación Norte Santanderiana de Ginecología y Obstetricia. Y pues estamos pendientes para anunciar el webinar que vamos a realizar el próximo mes, que será sobre un tema de ginecología en la modalidad que hemos estado manejando, que alternamos un tema de obstetricia un mes y al otro día de ginecología. A todos entonces, muchas gracias, descansen, quedamos atentos. Daniel, una vez más, infinitas gracias y quedamos pendientes y ya Mario lo comprometió para revisar otro temita por ahí, yo creo que para final de año, para darle un poquito de descanso. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Descansen. Gracias. Chao, pues. Hasta luego.